Bien, sean bienvenidos a esta sesión número 9 de nuestro curso de lógica. Y en este curso estaremos entrando a una parte muy interesante. Ya anteriormente pues habíamos visto un poco de notación matemática. En esta ocasión pues vamos a irnos introduciendo ya a lo que serían las tablas de verdad. Entonces, primeramente vamos a hablar un poco sobre los valores de verdad de los conectores lógicos que ya anteriormente pues estuvimos viendo en la sesión anterior. Los valores de verdad pues tienen que ver, ¿no?, con la veracidad o la falsedad, ¿no? Lo verdadero o lo falso. ¿De qué cosa? De cada proposición, ya que ha sido compuesta para cada conectivo. Pero en sí, la verdad o falsedad de las proposiciones que se están abordando. Bueno, a tal efecto, pues se va a utilizar la tabla de verdad, la cual se construye partiendo de la valoración de cada una de las proposiciones componentes que se encuentren pues en las oraciones. Ahora bien, en esta composición de expresiones o de oraciones que utilicemos, vamos a encontrar pues algunas que son negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, el condicional o de implicación y el bicondicional o de doble implicación. Ya anteriormente, pues en la sesión anterior habíamos visto los signos de cada una de ellas, ¿no? Pues los vamos a volver a recordar y esta vez los vamos a ir aplicando en tablitas. Ahí los vamos a ver, tablitas de verdad. Antes realmente sí de empezar a ver las tablas de verdad ya en toda su extensión. Primeramente con cada una de ellas, para después poder entender ya las tablas ya compuestas con todos estos elementos. Entonces, en este sentido, veamos la primera, que es la negación. Habíamos dicho que la negación de una expresión se forma con este símbolo, ¿no? Es decir, anteponemos a la oración este símbolo. La oración en este caso está representada por una letra, ¿no?, que ordinariamente pues puede ser P, Q, R, S, T, que son las últimas letras del alfabeto. Y le anteponemos si esta virgulilla, ¿no?, que es como una tilde, ¿no?, que lleva la ñ, la letra ñ, ¿no?, en nuestro alfabeto. Entonces, veamos el ejemplo, ¿no? Si consideramos que P va a significar Luis habla inglés, entonces P es esta variable que está acá, representada por P. Luis habla inglés. Si nosotros queremos decir lo negativo de esta afirmación, entonces le anteponemos la virgulilla, ¿no?, y decimos no P, así lo leemos, no P. Eso quiere decir que no es cierto que Luis hable inglés. Así de sencillo. Ya es fácil, ¿no? A P le anteponemos la virgulilla y decimos no P. Veamos la tablita, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Vamos a decir que para el valor P vamos a considerar pues que Luis habla inglés y que eso es verdadero. Es decir, nos consta, ya tenemos evidencia clara de que Luis habla inglés. Entonces decimos que P es verdadero. Decir no P pues sería falso. Es decir, Luis, que no es cierto que Luis habla inglés, es falso. Ya, entonces este es el sentido de la organización ya en tablitas, ¿no? Tablitas de verdad. Ya, P decimos que es verdadero, no P decimos que es falso. Bueno, si supusiéramos que
que Luis no habla inglés, entonces tendríamos que haberlo negado desde el inicio, ¿no? Luis no habla inglés. Eso sería verdadero. Pero en este caso hemos considerado previamente de que Luis sí habla inglés y que, por tanto, eso es verdadero. Negar P, es decir, negar que Luis habla inglés, pues sería falso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una observación, ¿no? Si P es verdadero, ¿ya? Es verdadero, entonces la negación le corresponde el valor de F, es decir, falso. Bien, entonces así son cada una de las tablitas siguientes, solamente pues que cada una de ellas tiene sus propias especificaciones o particularidades. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, si supusiéramos pues que Luis, decimos Luis habla inglés, porque esa es nuestra afirmación, Luis habla inglés, es falso. Si decimos que Luis no es cierto que Luis habla inglés, entonces eso será verdadero. ¿Ya? Si P es falsa, entonces la negación le corresponde el valor de verdad. ¿Ya? Pero para eso, como decíamos, tenemos que estar de acuerdo de que Luis o habla inglés o no habla inglés para poder asegurar la tabla de verdad. ¿Ya? Si decimos ya que decimos P va a ser equivalente a que el profesor de filosofía, ¿ya?, conoce las tablas de verdad. Eso es verdadero. Pero decir lo contrario, decir no P, sería algo falso. ¿Ya? Y así sucesivamente con esto. Bien, eso es la negación. Ahora veamos el caso de la conjunción. Para el caso de la conjunción, pues utilizamos una letra que parece una casita, habíamos dicho, ¿no? Una casita. Vamos a ver entonces cómo se mira esta tablita, ¿verdad? Pero antes veamos una breve explicación. Establece que la conjunción es verdadera solo si las dos proposiciones componentes son verdaderas. Cuando una de ellas no se cumple, es decir, es falsa, la proposición resultante también será falsa. Bueno, para comprender esto mejor, pues hay que ver las tablitas, ¿no?, de verdad, ya con el ejemplo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Dice que la conjunción, aquí está, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Es como una casita, ¿no? Como una casita, el techo de una casita, ¿no? Eso significa I, P y Q. Y aquí tenemos las dos proposiciones, P y la proposición Q. Establece, dice, que la conjunción es verdadera solo si las dos proposiciones son verdaderas. Es decir, que si P es verdadero y si Q es verdadero, entonces el resultado de P y Q va a ser verdadero. Así de sencillo. Ya, esa es la regla. ¿Y qué pasa si una de ellas no se cumple? Ya, es decir, una de ellas, ya sea P o ya sea Q, es falsa. Entonces la proposición resultante va a ser falsa también. Veamos. Ya, ahí tenemos, ¿no? Dice, si por lo menos una de ellas es falsa, entonces la conjunción va a ser falsa. Aquí armamos la tabla, ¿no? Tenemos que si P es verdadero, pero Q es falso, entonces nuestra conjunción, el resultado de la conjunción tiene que ser falso. Si P es falso y Q es verdadero, entonces la conjunción va a ser falsa también. Esa es la regla. ¿Y qué pasa si las dos son falsas? Pues la regla dice que si al menos una de las dos ya no se cumple, es decir, es falsa, la conjunción es falsa. Y aquí en este caso, pues basta que una de ellas ya fuera falsa para que el resultado sea falso. Si las dos son falsas, la conclusión es falsa también. Esa es la conjunción, así de sencillo también. Entonces ahí tenemos, ¿no?, este ejemplo. Vamos a suponer, ¿no?,
estas dos expresiones. Tenemos la fresa es una fruta y, esta es nuestra conjunción, 3 es un número par. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la fresa es una fruta, sí, eso es verdadero. Y 3 es un número par, pues no, es falso. Eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir que si lo ubicamos en la tabla de verdad, pues estaríamos aquí, ¿no? En esta sección que está aquí con este cuadrito rojo. En esta sección, ¿no? Tenemos que P es verdadera y tenemos que acá Q es falsa, ¿verdad? Diciendo pues que P es la fresa es una fruta y Q es 3 es un número. Y está unido por una conjunción y, entonces decimos que si P y Q, es decir, es falso y verdadero, la conjunción es falsa, ¿ya? Porque basta que una sea falsa para que la conjunción sea falsa. Ya vimos que aquí, en el ejemplo, ¿ya? 3 es un número par. Si aquí hubiéramos dicho que 3 es un número impar, es decir, la fresa es una fruta y 3 es un número impar, pues aquí hubiera sido verdadero. Entonces hubiéramos tenido las dos verdaderas y nos hubiéramos ubicado en este primer nivel, ¿no? Por tanto, la conjunción en nuestra tablita de verdad es verdadera, ¿ya? Y eso es en cualquier diálogo que tengamos, ¿no? Si queremos conjuntar dos oraciones, dos expresiones, dos afirmaciones o incluso dos negaciones, porque recordemos, ¿no? Que afirmar algo no quiere decir que sea verdadero y negar algo no quiere decir que sea falso. Una afirmación puede ser falsa y una negación puede ser verdadera. Entonces, pero basta que las dos sean verdaderas, sean afirmaciones o negaciones, las dos sean verdaderas para que la conjunción que nosotros estemos uniendo, ya las dos expresiones que estemos conjuntando, entonces sea una expresión verdadera. Para eso pues tenemos que recurrir lógicamente a las evidencias de lo que afirmamos o negamos. Por ejemplo acá, ¿no? La fresa es una fruta. Pues sí, ¿verdad? Es una fruta la fresa. Ya no es una verdura ni es otra cosa, sino que es una fruta. Y 3 es un número par en este caso. Sabemos pues que no. Ya todos los números pares ya son múltiplos de 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Pero 3 es un número impar. Ya, por tanto es falso. Entonces se ubicaría en el segundo nivel de nuestra tabla de verdad y por tanto nos dice la regla que la conjunción es falsa. Ya no hay conjunción. No hay. Muy bien. Veamos ahora el siguiente elemento, ¿no? La disyunción. Habíamos dicho que tenemos dos disyunciones. Una que es inclusiva y otra que es exclusiva. Aquí tenemos en nuestro caso la disyunción inclusiva. Esta que parece una V, ¿no? Una V, así, simple, sin nada más. Vamos a ver que la disyunción exclusiva tiene un elementito que lo caracteriza o la diferencia de la disyunción inclusiva. Entonces, aquí establece que la disyunción inclusiva es verdadera si al menos una de las dos proposiciones componentes es verdadera. ¿Bien? Basta que una de las dos proposiciones sea verdadera para que la disyunción inclusiva sea verdadera, ¿no? Cuando todas ellas son falsas, la proposición resultante es falsa. Entonces veamos nuestro ejemplo. Aquí está, ¿no? Tenemos dos proposiciones y queremos ver el resultado de P o Q. Para eso tenemos que examinar cada una de las dos proposiciones. Dice la regla que si por lo menos una de ellas es verdadera, entonces la disyunción va a ser verdadera. En el caso de la disyunción inclusiva. Y
que si las dos llegan a ser falsas, ya, es decir, tenemos que analizarlas, ver las evidencias y decimos, no, tanto P como Q son falsas, entonces la disyunción pues va a ser falsa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, el cielo es celeste o 3 es un número par. ¿Ya? Tenemos ahí pues dos expresiones, ¿ya? Y que queremos ahí hacer una disyunción. Aquí tenemos o. Entonces veamos, examinamos, vemos qué evidencias hay, ¿no? El cielo es celeste, es una afirmación. Y evidentemente, pues el cielo es celeste, al menos pues de día, pues, porque de noche pues lo vemos negro, ¿no? Pero de día, pues, y por eso se llama cielo, ¿no? Viene de celeste, ¿no? El color celeste. Por eso decimos celestial, cuando hablamos del cielo, ¿no? Celestial. Ya, entonces el cielo es celeste, sí, eso es verdadero, sí. O 3 es un número par, y ya habíamos dicho pues que no es un número par, por tanto es falso. Nos ubicamos entonces ¿en dónde? ¿En qué nivel? Estaríamos también aquí en este segundo nivel, ¿no? Decimos que P es verdadero y Q es falso. Pero dice que si por lo menos una de ellas es verdadera, entonces el resultado de la disyunción, en este caso inclusiva, es verdadera. Es decir, se tiene que dar o la una o la otra. Basta que se dé una verdadera para que la disyunción sea verdadera, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos elegir de dos elementos uno, entonces basta que uno sea el más adecuado, por ejemplo, y nos vamos por ese elemento, ya sea P o sea Q, sea A o sea B, plan A o plan B. Ya, entonces el plan que sea el verdadero, en este caso el acertado, pues ese es el que se elige. Por tanto, cualquiera de los dos caminos que se elija, pues va a ser válido, siempre y cuando uno de los dos caminos que se elija, pues sea verdadero. Habíamos dicho, ¿no? Que si los dos elementos, las dos expresiones, ya, que queremos ahí ver de la disyunción, o este o el otro, si los dos son falsos, entonces la disyunción pues, va a ser falsa. Es decir, ¿nos vamos por este mal camino o nos vamos por este otro mal camino? No, ¿verdad? Por ninguno decimos, entonces la disyunción sería falsa, pues, ¿no? Pero basta que uno de los dos caminos sea bueno para que nos vayamos y por cualquiera de los dos y sea verdadero. Si los dos caminos pues son verdaderos, pues la conjunción es verdadera, pues, ¿no? Cualquiera de las dos expresiones pues nos va a servir porque es válida. A diferencia de la anterior, que era una conjunción, los dos elementos tenían que ser verdaderos para poder ser aceptados, ¿no? Porque tiene que ser el uno y el otro. Pero basta que uno de los dos pues, fuera falso para que la conjunción ya no se aceptara. En este caso, ¿no? En la disyunción, cuando utilizamos el o este o el otro, ¿no? Entonces hacemos esa elección por uno del otro. Basta que uno sea verdadero entonces para que el resultado pues sea el verdadero. Muy bien. Entonces, si ya vimos la disyunción inclusiva, veamos ahora la disyunción exclusiva. Vemos que aquí en esta disyunción exclusiva es igual la misma símbolo de V, pero debajo tiene una rayita. Eso es lo que va a distinguir o a diferenciar la disyunción inclusiva de la disyunción exclusiva. Entonces la exclusiva tiene esa rayita ahí debajo, ya en la base. Una barra, así se le llama, ¿no? Barra. Entonces dice que P o Q, no podemos leer igual, ¿no? P o Q, pero en este caso, como es disyunción exclusiva, podemos decir una O anterior, ¿no? O P o Q, pero no ambas. Eso sí, no ambas. Veamos entonces la tablita de verdad, o antes una explicación. Dice, la disyunción exclusiva es verdadera
si solo una de las dos proposiciones componentes es verdadera. Cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas falsas, entonces la proposición resultante es falsa. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se va a diferenciar esta disyunción exclusiva de la disyunción inclusiva que acabamos de ver? Dice que basta que una de las dos, no, es necesario que una de las dos sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. ¿Qué pasa si las dos disyunciones son, o la disyunción, pues, las dos expresiones de la disyunción es verdadera? El resultado es falso. ¿Ya? P o Q es falso. Y lógicamente, pues si las dos expresiones de la disyunción son falsas, o P o Q, entonces el resultado es falso. En este caso, pues, a diferencia del anterior, solamente estos dos niveles son los que serían verdaderos en su resultado, ya a la hora de conjuntar P o Q. Porque aquí están independientes, aquí están solamente las expresiones P o las expresiones Q. Para poder entenderlas como disyunción tenemos que crear una nueva columna acá y con el símbolo, ¿no?, de la disyunción exclusiva. Entonces, o P o Q, o el uno o el otro, pero no los dos. ¿Ya? Es decir, o este plan o el otro. Pero es que los dos son buenos, entonces en este caso no sirve. Porque tenemos que elegir o uno o el otro. Es decir, es obligatorio. O uno, decidirnos por el uno o por el otro. Pero es que los dos son buenos. No. En este caso no. Ya hay una obligatoriedad ya de elección. Aquí tenemos ¿no? De ejemplo de disyunción exclusiva cuando es falsa. Dice, o el número 1 es el elemento neutro de la multiplicación, o el número 44 es par. ¿Sí? Entonces, esta sería pues falsa porque la primera, o el número 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Eso es verdadero. Ya, cuando uno multiplica por 1, 44 por 1, nos da 44, un elemento ahí neutro. 100 por 1, 100. Ya no nos cambia el primer elemento que estamos multiplicando, ¿no? 1.000.000 por 1 nos vuelve a dar el mismo millón. Entonces es un elemento neutro a la hora de multiplicar. Eso es algo verdadero. Y el número 44 es par. Sí, es verdadero también. Entonces los dos son verdaderos, ¿no? O el número 1 es el elemento neutro de la multiplicación, eso es verdadero, o el número 44 es par, es verdadero también. Por tanto, estaríamos en este nivel y por tanto nuestra disyunción exclusiva es falsa. ¿Por qué? Porque nos está dando dos opciones que son verdaderas, ¿ya? Y nosotros necesitamos solamente elegirnos una por una, decidirnos por una. Aquí tenemos un ejemplo de disyunción exclusiva verdadera, ¿no? Dice, o el año escolar inicia el primer trimestre del año, o la Navidad es en el mes de agosto. ¿Ya? Ordinariamente, pues, en nuestro caso aquí, en nuestro país, el año escolar inicia en el primer trimestre del año, ¿no? Si no en enero, al menos ya en febrero está iniciando. Y está dentro del primer trimestre. Recuerdo que en años anteriores, ya hace bastantes años, iniciaban en marzo las clases, ya, marzo, tarde. Pero ahora pues inician en febrero. Entonces, o el año escolar inicia en el primer trimestre del año, eso es verdadero, o la Navidad es en el mes de agosto. Bueno, ya sabemos pues que la Navidad no se da en el mes de agosto, ¿no? Sino que nosotros la celebramos siempre en diciembre. Entonces, la Navidad en el mes de agosto es falso. Entonces, aquí sí podemos tener una disyunción exclusiva verdadera, ¿no? Que sería la primera, porque en este caso
el año escolar inicia en el primer trimestre, eso es verdadero, nos ubicamos acá, en este segundo nivel, y la Navidad en el mes de agosto es falso, ya nos ubicamos acá, ¿no? Dijimos en este segundo nivel, por tanto, nuestra disyunción exclusiva va a ser verdadera, ya porque tenemos que elegir lo uno o lo otro obligatoriamente, ¿no? O el uno o el otro. Bien, entonces así es de sencillo. Y veamos ahora el condicional, ¿ya? O de implicación, ya que decíamos que es esta flechita. Dice, en este caso, que P es suficiente para Q. Ya recordemos que esta, como es una condición, es cuando nosotros leemos P, entonces Q. O si se da P, entonces se da Q. Por tanto, tenemos que entenderlo, ¿no? Que P es suficiente para Q. Y que Q, pues, es necesario para P. Ahí está, ¿no? Esta es la expresión. Ya, si P, entonces Q. Pero sí tenemos que considerar estos dos elementos de suficiencia y de necesidad, que los vamos a ver un poco más adelante. Pero vayámonos haciendo la idea de estos dos elementos cuando nosotros utilicemos condiciones. ¿Ya? Es decir, que la primera expresión dice P es suficiente para que se dé Q. ¿Ya? Y que, por tanto, que Q es necesario para P. Entonces vamos a ver eso de suficiencia y necesidad en su momento. Por ahora, veamos acá la tablita de verdad, ¿no? Tenemos aquí independientemente P, independientemente Q, y nos dice que, leyendo acá, ¿no? La tablita, vamos viendo, ¿no? Solamente leyendo desde acá, que si P es verdadera y Q es verdadera, la condición es verdadera. Ya tiene que ser verdadera. Que si P es verdadero y Q es falso, la condición es falsa. Y que si P es falso, Q es verdadero, la condición es verdadera. Y que si P es falso y Q es falsa, la condición es verdadera también, ¿no? Es decir, solamente cuando P es verdadera y Q es falsa, es el único caso en que la condición resultante sería falsa. Interesante, ¿no? Vamos a ir poco a poco viendo esto, porque en este caso aquí tenemos que hacer otro tipo de comprobaciones, decíamos, ¿no? Y en esto también incurríamos en eso de la suficiencia y de la necesidad. Veamos acá, ¿no? Dice, hay que comprobar, ¿no? Que si el enunciado es verdadero, ¿ya? Si P, entonces Q. Si es verdadero, eso es lo que hay que comprobar. Y para eso pues tenemos que ver cada uno de los elementos que están en juego, ¿no? Las dos expresiones. Dice, en este ejemplo, P equivale a apruebas los parciales, los exámenes, ¿no? Parciales. Y Q, te voy a prestar el auto. ¿Qué te parece, no? Si apruebas los exámenes parciales, te presto el auto. Parece un buen trato, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? Ya es esta, ¿no? P, entonces Q. Si apruebas, entonces te presto. Entonces hay que ver aquí cada uno de estos elementos, ¿no? Si P es verdadero, es decir, si aprueba los exámenes, entonces Q se da. Es decir, le presté el auto. Sí, le presté el auto. Entonces, la condición que pudo haber ocurrido, pues, es como resultado es verdadera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si apruebas los parciales, ¿no? Y Q es falsa, es decir, te presté el auto y sin embargo no se lo prestó, pues, porque es falsa, no lo prestó. Entonces, al momento de comprobar el enunciado, vamos a ver que como no se lo prestó, entonces el resultado es falso. Ya hay una falsedad ahí. ¿Por qué? Porque no se cumplió el enunciado. ¿Ya?
al momento de comprobar la veracidad del enunciado, no se dio, ¿ya? Porque aunque P es suficiente para Q, Q no obtuvo ninguna respuesta, ¿ya? ¿Y qué pasa si no aprueba los exámenes? Porque dice que aprobar los exámenes es lo verdadero. Lo contrario sería no P, es decir, no aprueba los exámenes y sin embargo presté el auto. Ya, se te prestó el carro. Entonces, la condición fue verdadera. ¿Ya? La condición fue verdadera. ¿Y qué pasa entonces con la última condición? Es decir, si aprueba las parciales, pero no los aprobó y te va a prestar el auto, no se lo prestó, pues entonces es verdadero, porque la condición era que si aprueba, se lo presta, pero como no aprobó, por tanto, no lo prestó. Y eso es verdadero. Tiene como resultado una verdad, ¿ya? Porque la condición era que si aprobara, pues se presta. Pero como ni aprobó y el otro ni lo prestó, entonces la condición, la comprobación que se hace es una verdad. Ya queda como verdadero. Hablemos un poco, en todo caso, sobre eso de la necesidad, ¿no? Y de la suficiencia. Decimos que las condiciones necesarias, ya hablamos acá, ¿no? No expresan una relación causal entre antecedente y consecuente, ¿ya? Entre el que antecede, en este caso P, y la consecuencia, ¿no? Q. En todo caso, dice, la presencia de oxígeno, por ejemplo, no es causa de vida, sino que es un requisito. Ya, entonces ese es el caso de las condiciones que son necesarias, ¿ya? Por tanto, no, el oxígeno no causa la vida, pero sí es un requisito necesario para la vida, ¿ya? Entonces, cuando Q es necesario para P, entonces hay una condición que va a ser verdadera, pero solamente es a nivel de necesidad. Y en caso de las condiciones suficientes, pueden expresar una relación causal, eso sí, ¿no? Aquí, P es suficiente para Q. Ahí se puede expresar una relación de causa, es decir, a una causa, un efecto. Pero no necesariamente, ¿no? Porque ya como vimos, ¿no? En el ejemplo anterior, que si las dos eran falsas, el resultado de la condición, pues es una verdad, es verdadero. Entonces, en este caso dice, hay una relación causal, pero no necesariamente, es decir, existe una relación de causa y efecto entre comer pescado en malas condiciones y enfermar. ¿Ya? Eso es una causa y un efecto, ¿no? Comí pescado malo, evidentemente uno dice, me voy a enfermar. Entonces, comer pescado malo es una condición suficiente para enfermarse, pero no necesariamente. Puede ser que no me enferme, ¿no? Ya, en todo caso dice acá, ¿no? Pero no entre los fenómenos que se indican entre la frase, por ejemplo, si sale el sol, iremos de paseo. Porque puede ser que salga el sol, ya porque estaba tal vez bien nublado, salga el sol y aún así no vamos de paseo. Por tanto, el hecho de que el sol salga no es una condición, una causa ya necesaria o suficiente, en este caso, suficiente para que vayamos de paseo. Ya puede ser que vayamos, puede ser que no vayamos. Ya, todavía el caso anterior, pues sí era más cierto, más válido, de que si comemos pescado en mal estado, lo más probable es que sí nos enfermemos, ¿ya? Algo nos dé. ¿Ya? Pero el hecho de que el sol salga y teníamos previsto ir a pasear, puede ser que al final, aunque el día ya esté bonito, ya no haya el paseo. Ya la gente se haya decidido por no ir y entonces se acabó el viaje. ¿Ya? Entonces no hay una condición suficiente. Bien, ese es el sentido un poco de esta suficiencia y necesidad. Ya con estos dos ejemplos creo que
se puede comprender, ¿ya? Y el ejemplito que estaba anteriormente, ¿no? De la necesidad, ¿no? Que la presencia del oxígeno, por ejemplo, no es causa de vida, pero sí es un requisito, es necesario, ¿no? Es necesario. Bien, entonces este es el juego de las condiciones. Bien, y ya que tenemos una condición, decíamos, también tenemos un bicondicional o una doble implicación, que este se lee con esta flechita, ya esta doble flechita, ya. Aquí siempre al momento de ponerlo en PowerPoint como que no reconoce bien ya estos símbolos, me sale una letra G, y después lo vamos a corregir. Entonces aquí está esa doble condición que se lee P, si y solo si Q. En el anterior leíamos P, si P, entonces Q, en la flecha simple, pero con esta flecha doble, pues leemos P, es decir, se da P, si y solo si se da Q. Entonces veamos una explicación, ¿ya? Esto significa que P es verdadera si y solo si Q es también verdadera. O bien, P es falsa si y solo si Q también lo es, ¿ya? También es falsa. Esto puede ser un poco más sencillo tal vez que el anterior. Y veamos pues aquí las tablitas. Dice que si P es verdadera y Q es verdadera, entonces ambas tienen como resultado una verdad. Entonces P, si P, entonces ya sí y solo si se da Q, es verdadera. En este caso, pues ya vimos que P es verdadera y Q es falsa, pues una de las dos falla, entonces nos da una falsedad. Igualmente acá, ¿no? Basta que una falle para que haya otra. No que basta que una falle, sino que una es falsa y la otra es verdadera, este juego, para que haya una falsedad. Y en este caso, pues decíamos, ¿no? Que si las dos son falsas, pues también llegamos a una verdad. Ya. A diferencia del anterior, pues solamente en este segundo nivel es que había falsedad. Pero en este caso, en segundo y en el tercer nivel es que hay falsedad. En el primer nivel y en el cuarto nivel, ambas son verdaderas. Bueno, veamos tal vez algún ejemplito por acá. Dice, Mauricio, dice, es excelente estudiante si y solo si tiene promedio de calificaciones entre 94 y 100. Dice que Mauricio es excelente, P. Mira, Mauricio es excelente estudiante, aquí está P. Y vamos a ver a Mauricio y vemos, pues, sí, es excelente estudiante. ¿Y por qué? Porque lo vemos en sus calificaciones. Eso nos lleva inmediatamente a ver la calificación. Ya, entonces vemos que si tiene, dice la regla, promedio de entre 94 y 100, y vemos que sus promedios están entre 94 y 100, por tanto decimos que es verdadera también. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si decimos, Mauricio es excelente estudiante? Sí, solo si tiene promedio de calificaciones entre 94 y 100, y vamos a ver sus notas y vemos que sus notas están por debajo del 94, entonces sería falsa, por tanto nos da una falsedad. Y igualmente al revés, ¿no? Decimos, Mauricio no es excelente estudiante. Ya, decimos, Mauricio es excelente estudiante y vamos a ver, es falso. No es excelente estudiante, decimos. Pero vemos que sus notas están entre 94 y 100. Por tanto nos daría una falsedad también. Porque vemos a Mauricio y realmente no tiene ese comportamiento y muchas otras características que muestran que realmente es un excelente estudiante, aunque sus notas estén por encima de 94 y 100, ¿no? Hay otras características que hacen considerar que Mauricio realmente no es excelente. Es un caso pues extraño, pero nos daría una falsedad. ¿Y qué pasa si las dos son falsas? Decimos, Mauricio es excelente estudiante. Decimos, no, es falso. Y solo si tiene promedio de calificación entre 94 y 100. No, y también vemos que es falso, no tiene ese promedio, tiene menos. Entonces,
nos daría una verdad, porque ni lo uno ni lo otro se da. Y aquí decíamos que la condición es que, ya, si P es falsa, también solo si Q es falsa, ¿no? Sí, solo si Q es falsa. Y vemos que las dos son falsas. Entonces nos daría una verdad. Bueno, entonces, para esto a veces no hay que quebrarse mucho la cabeza. Tal vez cuando ya buscar un ejemplo que sea adecuado y conveniente es tal vez lo más difícil. Porque aprender las tablas de verdad solamente es aprender las reglas. Ya en el caso de acá, ya decíamos, basta que las dos sean verdaderas o las dos sean falsas para que sea verdadera. Ya la doble implicación o el bicondicional sea verdadero. En el caso de la condición simple, basta que P sea verdadero y Q sea falso para que la implicación simple sea falsa. Las demás son verdaderas. Ya, entonces es solamente cuestión de aprender las reglas, ¿no? Teniendo las reglas claras, ya, o sabidas, entonces podemos buscar ejemplos que fueran adecuados, ¿no? Ya tratar ya con ejemplos, con expresiones ya concretas, ya del orden práctico de la vida cotidiana, entonces eso es lo más difícil. Por lo demás, las tablitas pues son sencillas una vez que ya entendemos la lógica de las reglas, ¿no? Entonces para eso es necesario pues saberse y estudiar cada una de estas tablitas. Entonces, la tarea de lógica que vamos a tener en esta tarea número 2 va a ser la de repasar y ejercitar estas tablitas, ¿no? De la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, la condición simple y la del bicondicional. Ya teniendo claras las tablitas, entonces ya podemos asegurar mejor los ejemplos. Entonces, mi recomendación, por tanto, es que repasen esas tablitas, háganlas aparte en su cuaderno, ¿ya? Para que las vayan asimilando, ¿ya? Las reglas las vayan asimilando y vayan poniendo también los mismos ejemplos, ¿no? Los vayan poniendo de tal manera pues que se vayan asimilando. Ya teniendo eso, entonces ya podemos pasar a desarrollar las tablas ya de verdad en toda su extensión o completa, que sería esto verlo pues en la última sesión de clase. Muy bien, entonces por el momento pues vamos a quedar acá y como siempre durante la semana pues vamos a tener un recordatorio de estos elementos para que ustedes los repasen y podamos llegar a la última sesión para poder completar con facilidad nuestras tablas de verdad. Por el momento entonces tengan una feliz mañana y que tengan un fin de semana excelente y ánimo en todas sus actividades.